Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Muy buenas tardes, hoy en Por Tres Razones hemos invitado a la profesora de la Universidad de Costa Rica, Eliseth Payne. Ella es catedrática, se especializa por temas concernientes a la transición entre la época de la colonia, de la independencia y la época colonial, por la época en la cual Costa Rica se independiza de España, y vamos a tratar de abordar ese periodo que hoy es más importante que nunca para nosotros los costarricenses, aunque deberíamos de tomarlo siempre en cuenta, pero hoy en especial cobra mayor relevancia. Esta entrevista ha sido previamente grabada justamente para coincidir con el horario de doña Eliseth y para poder conversar con ella así con tranquilidad y obtener todos los datos que nos han interesado, que nos han surgido en el camino acerca de ese periodo tan interesante en nuestro país. Profesora, muchísimas gracias por recibir los micrófonos de Por Tres Razones. Y antes de darle la palabra, permítame recordarle a la gente que estamos por la 98.7 FM en el corazón del pueblo, que también puede ver esta entrevista en Zoom. La puede ver en Facebook a través de Noticias Colombia, y la puede revisar en nuestra página de internet columbia.co.cr. Muy bienvenida, profesora Eliseth Payne, a Por Tres Razones. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y agradezco el interés por este tema, porque realmente son temas que la sociedad costarricense y centroamericana debe conocer. Así que con gusto, aquí estoy lista. Podríamos empezar, si le parece bien, hablando del momento en el que Costa Rica hace la transición y se independiza de España. ¿Esta es una transición que se viene dando paulatinamente, o que algunas de los sectores de nuestro país les toma de sorpresa, según el sector que sea? Sí, bueno, eso es muy interesante, porque he logrado comprobar que no fue tan sorpresivo. Es decir, la noticia, la llegada de los documentos del Acta de Guatemala y el Acta de León pudo haber sido de alguna manera sorpresivo. Sin embargo, si entendemos la historia como un proceso, entonces vamos a entender que habían condiciones para que esto no fuera tan sorpresivo. Hay razones anteriores, digamos a finales del siglo XVIII, vamos a tener la imposición de las reformas borbónicas. Costa Rica, y especialmente San José, es una de las villas o pequeñas poblaciones que se va a beneficiar sobremanera y se va a enriquecer con el tabaco, la producción de tabaco. Entonces, ese es un primer punto. Las reformas borbónicas, que también provocaron muchos movimientos sociales en el Istmo y en el resto de América Latina. Entonces vamos a tener ese como un gran antecedente, digamos, de largo plazo. Luego vamos a tener un antecedente previo que me parece que es fundamental, el de la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz abre una nueva óptica a digamos, la cultura política de la época, porque con la Constitución de Cádiz se establecen las ciudadanías en españoles, criollos, indígenas. No tanto así para originarios del África o descendientes de africanos. Eso va a ser una polémica grande en la Constitución de Cádiz.
Entonces, la independencia es una acumulación de acontecimientos, es un proceso que debe explicarse en determinada duración histórica, en el mediano, largo o corto plazo. Empecemos por la reforma borbónica, que me interesa, la relación con España, de nuestro país, un país pobre, un país pequeño. ¿Qué importancia podía tener Costa Rica para la corona española? Yo me imagino que había países que les llamaban muchísimo más la atención, pero usted me corregirá. Sí, es bien interesante. Bueno, evidentemente Nueva España, es decir, el México de hoy, una buena parte de lo que es México hoy, y también el Perú y otras regiones como Colombia, pues eran muchísimo más ricas. Sin embargo, para entender lo que era la provincia de Costa Rica, no tenía la categoría de país, sino provincia, y debemos entender que pertenecía al Reino de Guatemala. Uh-huh. El Reino de Guatemala, no por tener un rey, eso siempre lo aclaro, sino porque así se llamó según la tradición española, Reino de Guatemala. Entonces, no podemos entender a Costa Rica como provincia colonial si no entendemos su pertenencia al Reino de Guatemala. Con las reformas borbónicas, Costa Rica, digamos que va a ser beneficiada de alguna manera con la producción y el monopolio del tabaco, pero también algunos sectores de productores, de cosecheros de tabaco de Heredia, por ejemplo, de la Villa de Heredia, van a ser perjudicados por la política monopólica del tabaco. A San José ¿Estaba en manos, perdone, de quién? la producción de tabaco está en manos de productores o de cosecheros locales del Valle Central. Y con las reformas se establece el monopolio. Con el monopolio se origina una resistencia social de cosecheros de tabaco porque el monopolio español, ya en este papel de los Borbones en España, obligan a que se siembre en determinado lugar, se entregue a la factoría de tabaco determinada cantidad. Y a algunos cosecheros se les prohíbe, se les margina totalmente de la producción. Entonces, por eso yo he logrado confirmar que el proceso de independencia también había traído mucha desigualdad en el interior de la provincia. Pero, a ver, profesora, ¿los mismos productores de tabaco no hicieron algún tipo de alianza con la corona española? La corona los beneficia por dándole el monopolio. Es decir, que O sea, solo ellos en esta... estaban a favor de la independencia, asumo. De alguna manera había muchos sectores, había sobre todo los josefinos. De alguna manera se puede explicar por qué la población de San José fue tan anuente a la independencia, fue tan proclive, digamos, al sistema republicano y no, digamos, algunas élites como en Cartago o en Heredia, donde las élites eran más conservadoras, más monárquicas, y más adelante, hacia 1822, más interesadas con la anexión, por ejemplo, al Imperio Mexicano. Entonces, de alguna manera entendemos esas diferencias sociales. Claro. ¿Quién trae estos aires independentistas a nuestro país? Porque, bueno, si son un proceso, vienen floreciendo a nivel de ideas que van calando en la población de alguna u otra manera. Sí, claro. Bueno, ahí hay un importante sector, tanto en Cartago, que tradicionalmente se señala a Cartago como conservadora o monárquica o imperialista. Esto no es tan cierto. Digamos que había influencia de ciertos líderes
republicanos, digamos, que están a favor de la independencia, tanto en el Reino de Guatemala como en la propia ciudad de Guatemala y en Costa Rica. Tenemos sectores como el Bachiller Osejo y el Ayuntamiento Josefino, por ejemplo, Juan de los Santos Madrid, el señor Rafael Gallegos, en fin, los ayuntamientos constitucionales de ese momento, especialmente de Alajuela y San José, eran más anuentes, digamos, al sistema republicano y no monárquico, realista o imperialista. ¿Qué ideas traía esta gente? Bueno, eminentemente ideas liberales, de ampliar el sistema comercial, de abolir ese estrangulamiento que tenía España con respecto a los impuestos y al exigir muchos tributos. En fin, yo también tengo la idea, por cierto, hablando de los tributos, que los indígenas en su mayoría de los pueblos de indios estuvieron más anuentes al sistema republicano también. A independizarse. A independizarse. Muchos de los pueblos tenían posibilidad. ¿Qué pensaban? Bueno, en el sistema republicano, en la libertad comercial, la ciudadanía otorgada por Cádiz les había otorgado más seguridad, digamos, en el plano político. Ya desde Cádiz, desde 1812 al 1820 aproximadamente, ya había se había formado toda una cultura política que había hecho de que ciertos sectores se interesaran por las ideas republicanas y liberales. Entonces, esto se dio en todas las poblaciones de la provincia. Está Gregorio José Ramírez también, y otros sectores. Hay un señor apellido Bonilla en Cartago, algunos sectores interesantes, Evelyn, algunos grupos también de sacerdotes estaban anuentes a la independencia más que a la monarquía. Ah, qué curioso eso. Me hubiera yo imaginado que más bien la iglesia estaba a favor de continuar en una estrecha relación con la monarquía. Es bien interesante porque recordemos que en un momento Costa Rica pertenecía a la diócesis de León de Nicaragua. Tenía una diócesis, sino hasta 1820. Entonces, el obispo de León obligó a sus sacerdotes, mano militar prácticamente, que pues no estuvieran de acuerdo con la independencia ni con las ideas republicanas. Sin embargo, los estudios de Carmela Velázquez han logrado comprobar en Costa Rica que la iglesia no actuó, no se condujo como un solo cuerpo homogéneo, sino que los sacerdotes pensaron, digamos, con mucha libertad. Eso para mí es bastante nuevo. Una vez que entran estos aires independentistas, ¿es cuando se crean los cabildos abiertos o en qué momento surge esta idea de hacer el cabildo con diversas personas de cada comunidad? Bueno, los cabildos abiertos fueron muy propios de la monarquía española desde el siglo XVI, XVII. Sin embargo... ¿Y qué tan abiertos eran entonces? La pregunta sería esa. Asistía la mayoría de la población, pero los cabildos abiertos, cuando fueron ayuntamientos constitucionales, y se llamó a cabildos abiertos ya en 1820 o en las elecciones de las Cortes de Cádiz de 1812, se empieza un nuevo sistema electoral, que eso nunca se había dado en la corona española. El hecho de que la gente pudiera votar a través de
elecciones de parroquia primero, elecciones de partido y elecciones de provincia. Entonces, esto es, digamos, la cultura política de Cádiz, por eso no podemos entenderla, no podríamos entender la independencia sin entender Cádiz, porque Cádiz va a sembrar, digamos, las bases, va a ser el fruto que va a sembrar una nueva legislación y va a dar la ciudadanía, eso es fundamental en la modernidad, ¿verdad? Y por otro lado, va a otorgar la posibilidad de elegir. ¿Quiénes elegían en ese momento? Elegían los ciudadanos de las villas que tenían ayuntamientos, de la ciudad de Cartago, obviamente, y los pueblos de indios. Los pueblos de indios tenían ayuntamientos constitucionales. Unos 7 pueblos de indios del Valle Central de Costa Rica tenían ayuntamientos constitucionales. Sin embargo, fue la élite de Cartago que se apropió de esas representaciones para las elecciones. Tengo una consulta, ahora que estamos hablando de Cartago. Eliseth, ¿cuándo Cartago deja de ser la ciudad, la capital de nuestro país y pasa a ser San José? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, de alguna manera entendiendo que en San José se construye una élite, digamos que en el Valle Central y a pesar de lo pequeño de Costa Rica va a ser una élite que va logrando poder económico. En San José se establece la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en 1814, alrededor de Cádiz, por ejemplo. En San José se establece la factoría de tabaco, no en Cartago. Es decir, que San José tenía más aires modernos y económicamente supera a Cartago. Esa es una explicación. De una manera, esa raíz del Pacto de Concordia del 1 de diciembre de 1821, que se analiza, digamos, la capitalidad y se dispone ya para 1822 que se van a distribuir la capitalidad por 4 meses cada villa. Entonces pasa a San José, después pasa a Alajuela y finalmente regresa a Cartago. Eventualmente, y después de la batalla de Ochomogo, el 5 de abril de 1823, la capitalidad, bueno, las fuerzas de San José le ganan a Cartago y por tanto en el convenio, pues la capitalidad pasa a San José definitivamente. No sin pérdidas de sangre, entonces, ahí sí se dio una lucha. Curioso que la independencia no haya costado sangre, pero sí la capitaneidad, ¿verdad? Sí, de alguna manera también ahí se votaba y se discutió, se peleó por el Imperio Mexicano, si se pertenecía o no al Imperio Mexicano, en un momento cuando ya en México Iturbide había caído, pero no se habían enterado. Los primeros años, entonces, después de declarada la independencia, fueron años donde el producto líder, el producto que mayor dinero generaba era el tabaco. Era el tabaco. ¿Cuándo pasa a ser el café el producto por excelencia en nuestro país? Y entonces cambia, me imagino yo, el diseño de la sociedad. Sí, bueno, eso da motivo al tema que usted planteaba al principio, digamos, el paso de colonia a república. Se pasa de colonia a la época independiente, yo diría 1821 hacia 1830, ya se pueden perfilar en Costa Rica cambios económicos y políticos. Ya se ha transitado de la Constitución de Cádiz al Pacto de Concordia, que se considera la primera constitución, y las primeras leyes del país, con Braulio Carrillo.
Braulio Carrillo va a hacer 10 años después de la independencia, más o menos, va a sentar las bases de estos cambios, de este cambio de colonia a república. No va a ser de la noche a la mañana, sino que yo diría que en una cuestión de 10, 20 años se va a producir este cambio. Se pasa del tabaco al café. Es curioso, de alguna manera el tabaco va a servir de acumulación de capital para los primeros cafetaleros. Le voy a poner el ejemplo de Mariano Montealegre. Mariano Montealegre, cuya familia va a ser una familia muy, muy importante dedicada al cultivo de café, fue factor de tabaco de San José, donde acumuló una buena cantidad de dinero para invertir él y su familia posteriormente en el café. Aparte de esto, la apertura que va a tener Costa Rica, por ejemplo, difundiendo en Europa algunos libros sobre el país, etcétera, y llamando la atención de inversores extranjeros que van a empezar a invertir en café, en la producción de café. Entonces, hay una inversión, digamos, que costarricense y extranjera entre los primeros productores de café. Y es ahí donde se da el tránsito. Costa Rica transita de una economía colonial a una economía capitalista. ¿Ese cambio se da de manera brusca o se da también de manera transitoria? Se da de manera transitoria, no se da de la noche a la mañana. Pero a ver si le entiendo bien, simplemente el capital, no es que emergen nuevos propietarios del capital, el ICET, sino que el capital o el producto se transforma, pero queda concentrado en las mismas familias. De alguna manera. De alguna manera. En estas élites, que muchas de ellas tenían un origen en Cartago. Había muchas familias muy, muy importantes que luego pasan a San José, los Oreamuno, Peralta, Bonilla, Alvarado, van a ser Carazo también. Vea que hay una pues, persistencia de estas élites que también van a ser muy, muy importantes en la época independiente. ¿Cuándo se ingresa a la época independiente? Porque, bueno, de alguna forma la época colonial está muy marcada por la exportación, asumo, ya nos quedamos sin tiempo, por la exportación del café, por las familias que supongo exportaban café a Inglaterra y Alemania. Y bueno, también me imagino que hubo mucho inmigrante en esa época que llegó a Costa Rica en busca de la fortuna que representaba el café. Sí, ahí tenemos los relatos de viajeros que vienen al país ya en ese momento independiente y que muestran interés en conocer el país, en recorrer el país, en abrir un puerto y un camino hacia Matina, hacia Punta Arenas, que recorren hacia el río San Juan con el objetivo de que Costa Rica tenga puertos adecuados para exportar el café, ¿verdad? La primera exportación con Chile, la apertura de Punta Arenas, que eso lo había dado la Constitución de Cádiz, ¿verdad? La apertura, la habilitación de Punta Arenas y de Matina como puertos. Claro. En paralelo a ello, Eliseth, se iban dando los cambios políticos, supongo, más importantes. Sí, claro, con Carrillo sobre todo se dieron los cambios jurídicos muy, muy importantes. La redacción de las primeras constituciones de la época independiente. Vamos a tener los códigos civil, sé que de familia, que vamos a tener en el aspecto político
bueno, la Declaración de la República hacia 1848, es decir, un poco menos de 20 años de la independencia. Vamos a tener la Declaración de la República, 31 de agosto de 1848. Entonces, claro, el cambio político va a ser fundamental. En ese entonces ya el mestizaje era visto de una forma totalmente normal. Digo, al inicio de la entrevista dijimos que convivían españoles, indios y mestizos en ese momento. Ya el mestizaje se daba de una manera natural, se veía de una forma natural. Bueno, no ¿No tanto? No tanto, diría yo. Había una élite muy conservadora, tanto en las villas, Heredia, San José, Heredia, que había sido poblada por cartagineses. San José, algunas familias, Alvarado, Bonilla, Oriamuno, habían salido de Cartago hacia San José en búsqueda de mejores condiciones económicas. Entonces, bueno, siempre existió, digamos, esa diferencia establecida por el sistema español entre españoles, ladinos, indígenas o mulatos, ¿verdad? En Cartago seguía existiendo la Puebla de los Pardos, que era población mulata. Los pueblos de indios como Curridabat, Acerrí, Cot, Quircot, Pacaca, Turrialba, Tucurrí, que todos los pueblos de indios, pues evidentemente su nombre lo dice, fueron pueblos de indios y se mezclaron ya en ese momento. ¿Diría usted que la actual identidad costarricense es producto de toda esta historia que hemos venido recorriendo y conversando en casi 30 minutos que llevamos de Por Tres Razones? ¿O hay una época en particular que es la que define la actual identidad de nuestra población? Bueno, sí, esta identidad se va construyendo en un largo proceso, ¿verdad? Yo diría que en la larga duración. La identidad nacional, al ser el valle, es en este caso muy valle centralista, Costa Rica, porque es en el Valle Central donde se concentra la mayor cantidad de población y donde las condiciones económicas fueron, digamos, más... tuvieron mejores condiciones para florecer que en otras regiones, por ejemplo, hacia el Caribe. Entonces, vamos a tener la construcción de una identidad nacional muy vallecentralista, repito. Y por otro lado, es una construcción de larga duración porque donde renace con fuerza, según los especialistas, la identidad nacional se da en la campaña nacional, digamos, unos 30 años, hacia 1856, unos 30 años aproximadamente después de la independencia. La campaña nacional hace enaltecer, digamos, el orgullo y el sentido de pertenencia costarricense. Me pregunto si después de la independencia no hubo sectores que, sintiéndose desprotegidos, quisieron volver a pertenecer a la monarquía, porque también habían dos rostros. Uno era el hecho, claro, de tener que pagar tributos, el tener que, pero también sentirse independientes, pues era una situación que los podía hacer sentir algo vulnerables. Le pregunto, no sé. Sí, sí, eso es muy interesante porque tan vulnerables se sintieron en los primeros días de la independencia que no entendían cómo Costa Rica iba a ser soberano. Ahí la palabra soberanía es fundamental. Nunca dejaron de lado la posibilidad de pertenecer a instancias mucho más grandes que serían México o Colombia, o una eventual invasión española. Entonces, claro, sí hubo sectores monárquicos.
¿Y cuándo se asumió la soberanía de una, pero por otro lado, cuando la escucho a usted relatarme cómo se organizaron, yo digo, es sorprendente, ¿verdad? Ahora nos cuesta mucho más organizarnos en pleno siglo XXI y sin que ellos tuvieran la experiencia de cómo organizarse, lo hicieron bastante bien. Sí, lo hicieron bastante bien. Estoy releyendo algunos autores guatemaltecos donde enaltecen la labor que los costarricenses de la época hicieron a favor de su soberanía. En primer lugar, con respecto a Guatemala, con respecto a España y sobre todo con respecto a Nicaragua. Con respecto a Nicaragua, porque ya estaban advertidos por Pablo de Alvarado y además veían la situación interna de Nicaragua que no convenía, digamos, ese tipo de violencia en Costa Rica. Entonces, sí tomaron el ejemplo de Nicaragua para más bien decirle a Nicaragua, aquí vamos a autogobernarnos en algún momento de la historia, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de gobernarnos por nosotros mismos y además de ser neutrales, aunque la palabra no guste, pero la utiliza el historiador Ricardo Fernández Guardia y también lo utiliza Manuel Hernán G. Peralta, ¿verdad? Cuando Costa Rica le pone algunas condiciones al imperio de Iturbide para pertenecer a México, en este caso, le dice, si hay una guerra entre México y Colombia, nosotros vamos a ser neutrales, por ejemplo. Entonces, claro que transitó, en otras palabras, este cambio a la independencia, en el caso de Costa Rica, con más calma, con más tranquilidad, con mejor organización que en el resto de las provincias. Le decía, Eliseth, que a mí me llama mucho la atención también la forma democrática en la cual logran organizarse y la forma tan rápida en la que lo hacen, ¿verdad? Porque tengo aquí en mis apuntes que ya en 1825 Costa Rica contaba con su propia moneda y con un jefe de Estado, Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia. Es rápido para haberse independizado en 1821. Por eso usted decía que hay apuntes de historiadores en Centroamérica que lo remarcan como algo muy, muy notorio. Y bueno, no sé si tuvieron alguna asesoría de afuera o esto emerge de la misma matriz costarricense que tiene esa vocación por lo que es la democracia. Claro, y de alguna manera ya tenían camino con relación a las disputas de Cádiz, a la política, a las elecciones que se dieron, al saber que eran ciudadanos, que no eran súbditos del rey de España hacia 1821, sino que eran considerados ciudadanos, ¿verdad? Entonces, claro, había todo, digamos, el inicio de una cultura política muy, muy importante. Una relativa democracia, digamos, en las elecciones. Más adelante las elecciones se vuelven censitarias y para votar, por ejemplo, eso no es tan democrático. El hecho de que para votar se tenga que ser propietario o tener una renta de X cantidad de... Ya eso no. al año, etcétera, ¿verdad? Es decir, se va construyendo. Esos son resabios coloniales, presumo yo. De alguna manera, y los regímenes liberales se aprovecharon totalmente de esto para restringir, digamos, el poder ciudadano. Se crea una oligarquía cafetalera que eventualmente también deja sin tierras a los pueblos de indios. Claro. ¿Les arrebata las tierras de qué manera?
¿De qué manera? Bueno, primero argumentando que los indígenas no producían, que tenían tierras incultas en el sentido de que no se extraían productos para el mercado, que eran demasiadas tierras para tan pocos indígenas, en fin, hay toda una serie de argumentos. También a la fuerza se les fue quitando la tierra, digamos, a buena cantidad de los pueblos de indios del Valle Central. Entonces, hay que entender que la construcción ahí tuvo sus altos y sus bajos en ese sentido. Y en el sentido social, eh, se cree también que en el periodo liberal, pues aumenta la diferencia entre sectores sociales. En el periodo liberal. Sí. ¿Que va de qué Más año a qué año? Durante el liberalismo, bueno, hay un primer liberalismo que va del 21 al 70 aproximadamente. Hay un segundo liberalismo que algunos lo ponen entre el 1870 a 1914, más o menos. Sí. Quiere decir entonces que la democrática Costa Rica no ha sido tan democrática, han habido atropellos también. Sí, claro, es toda una construcción como en cualquier otro lugar, ¿verdad? De la construcción de la identidad, del sentido de pertenencia, la construcción de una cultura política, pues no es nada fácil. Y en las sociedades hay fuerzas que siempre están a favor o están en contra. En fin, en ese jaloneo, pues se va construyendo con una relativa tranquilidad la estabilidad costarricense. Hay un punto importante. También se señala por un historiador como Víctor Hugo Acuña, que Costa Rica, bueno, posiblemente deba esa ventaja a tener desde muy temprano un estado céntrico. Es decir, en este país, a pesar de su tamaño y el tamaño de su población, el poder del Estado va a ser siempre esencial. Estado céntrico, es decir, la forma de Estado va a ser muy, muy importante para explicar el desarrollo político del país. Eso se traduciría, si lo hablamos en la era moderna, en nuestra institucionalidad. De alguna manera, claro que sí, claro. Y fue muy temprana en el caso de Costa Rica. Y de alguna forma se lo debemos a Cádiz, a la independencia, es decir, a varios procesos que se dan en ese contexto, ¿verdad? Nuestro apego a las instituciones, algo que se ha venido perdiendo y que, bueno, llama la atención que usted lo señale hoy, justamente porque en las distintas encuestas se ha venido perdiendo credibilidad en estas instituciones que han sido un poco el pilar de esta democracia nuestra, a pesar de no ser tan igualitaria, pero que nos ha sostenido. Totalmente cierto. Cuando uno hace comparaciones con América Latina y con Centroamérica, podemos darnos cuenta que en estados débiles se tiende a caer mucho más en el exceso, en el militarismo, en regímenes fuertes, entre comillas, en lo que nos señalan es un estado débil en este caso, ¿verdad? El Estado costarricense ha sido históricamente bastante fuerte. Hemos tenido dictadores en nuestra historia y ¿quiénes han sido los que la historia reconoce como dictadores? Sí, se reconoce, digamos, un primer momento dictatorial de Braulio Carrillo. Carrillo es el que, por un lado, le pone freno al control misquito en la costa del Caribe costarricense, emite las primeras leyes, los primeros códigos del país. Es decir, que es contradictoria su figura porque el Estado construye, es el constructor del Estado costarricense hacia la década de 1830 en adelante.
Después hay otra figura controversial, que es el general Tomás Guardia, quien inicia el periodo liberal, 1870, aproximadamente 70-72, y Tomás Guardia es el que abolió la pena de muerte en el país. Qué contradictorio, ¿ah? Sí, pero sí, y también catalogado por dictador, porque inicia, digamos, una etapa de una fuerte avalancha de reformas liberales. La, digamos, secularización de los cementerios, la apertura constitucional a, digamos, pues, a, a la secularización en general de la vida, el divorcio, por ejemplo, divorcio, matrimonio civil, este tipo de cosas que pues no se planteaban en la época colonial porque era sumamente católica. La apertura, pues no directamente a otras religiones, pero de alguna manera la aceptación, digamos, de otros cultos. Eso también fue importante. Y el último gran dictador, que ese sí, pues no se le ve nada positivo, que yo sepa, es los hermanos Tinoco, Federico Tinoco, por ejemplo, que le da el golpe de Estado a un régimen reformista de Alfredo González Flores y que termina cayendo en 1919. ¿Cuántos años estuvieron al poder? 14, 15, como 4 o 5 años estuvo en el poder. No duró mucho entonces la dictadura. Mucha gente podría preguntarse quién es el gran arquitecto costarricense. ¿A quién le daría usted ese título de esta obra imperfecta? Lo admito, ¿verdad? Lo admitimos todos, pero bueno, es una fecha para analizarla también. Sin embargo, debe de haber alguien que se merezca este nombre del gran arquitecto de este diseño imperfecto, pero que es uno de los mejores que conocemos, como lo es la democracia. Yo me voy más por lo colectivo y me parece que son muchos actores. Son los actores sociales los que construyen el país. Los actores sociales. En la época de la independencia y en la época independiente republicana también. Usted ha sido profesora y es profesora ya hace algunos años en la Universidad de Costa Rica y mucha gente que nos escuche puede preguntarse, ¿y qué es lo realmente importante de conocer nuestra historia? ¿Por qué es relevante conocer nuestra historia o celebrar hoy o mañana un desfile de faroles? ¿Y qué respuesta como profesora, como catedrática de historia daría usted? ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar, porque la historia construye memoria. Memoria, recupera la memoria de una nación, fortalece, bueno, hay tendencias dentro de la historia normalmente oficial, como podemos de repente ver que se inventan no sé, un siglo de democracia o más, en fin, este tipo de construcciones, pero la historia es fundamental y a lo largo de toda la humanidad sirve además como ejemplo. De alguna manera es ejemplarizante y recupera y mantiene vivo el espíritu de la gente, de los pueblos, por recuperar su pasado y saber que en ese pasado pues está su presente. ¿Usted cree que con el ánimo actual en los costarricenses algo puede ser motivo de inspiración de aquello que sucedió hace 201 años, cuando se recibió la Carta de Independencia? A cómo están los ánimos hoy, una sociedad muy desigual, muy polarizada, no por estas elecciones únicamente, sino por las que pasaron, muy polarizada políticamente, económicamente muy golpeada.
¿Qué podrá inspirarnos de lo que haya pasado hace 201 años? Sí, volvemos al asunto de la institucionalidad, por ejemplo, el hecho de creer en las bases institucionales, en saberse soberanos, en saberse con derechos, ciudadanos con derechos, con derecho a elegir, con derecho a votaciones, y que la democracia no solo es votar cada 4 años, sino que la democracia es un convivir con muchas fuerzas sociales, discutir, porque no se puede evitar, ¿verdad? Es parte de la democracia, pero construir un país soberano, con instituciones firmes, fuertes, democráticas, y seguir preservando esto. Yo creo que en eso estaría un mejor futuro para Costa Rica. Construir ciudadanos que se enorgullecen y que saben que tienen deberes y derechos con el país. Profesora, en la Facultad de Historia la historia se continúa enseñando, inclusive cuando cambiamos nuestro modelo de desarrollo en la década de los 80, me imagino. Ahí se da un cambio totalmente de modelo exportador de café a modelo de servicios. Es un cambio tremendamente abrupto, golpea los bolsillos de los costarricenses. Le pregunto, ¿de qué forma cambia la arquitectura, el diseño de nuestra sociedad? Claro, con estos famosos programas de ajuste estructural se debilitó en primer lugar la estructura del Estado, ¿verdad? En cuanto al tamaño del Estado. Y por otro lado, los estados de la nación han logrado comprobar cómo a partir de estas políticas neoliberales fue aumentando la desigualdad en el país, la desigualdad social. Ya no son los Costa Ricas de la época de la independencia o eh, la clase media costarricense se vio mermada. En fin, hay mucha desigualdad en el país. Se habla de que Costa Rica es uno de los países con más aumento de la desigualdad social actualmente en América Latina, superando países como México, Guatemala u otros. Correcto. ¿En qué momento de la historia estamos hoy, 14 de septiembre del 2022? ¿Dónde nos ubicaría? En este momento, bueno, sí, estamos Complicados. Sí, complicados, una pandemia que no termina, ¿Cierto? una gran crisis económica, una violencia social, ¿verdad? El debilitamiento de estructuras institucionales también, y también de alguna manera la poca, ¿qué le puedo decir? Poco interés por el diálogo, ¿no? Porque eso era muy propio de la época. Y aunque el ayuntamiento de Cartago se peleaba con la Junta, realmente se dialogaba, ¿no? Pero yo veo que la sociedad cada día pierde más diálogo. Curioso cuando estamos en la era de la comunicación, de la información, de las redes sociales. Y más bien nos aíslan más. Sí, y también esta cultura de no aceptar lo que dice el otro. Pues no tengo la palabra en este momento. Sí, poca tolerancia. Sí.
Muchísimas gracias, profesora Eliseth Payne, catedrática de la Universidad de Costa Rica, por esta entrevista. La verdad es que ha sido muy interesante y yo finalizo este programa con una sección que se llama La cereza en el pastel. Esta sección llamada La cereza en el pastel lo que representa es una reflexión acerca de todo lo que hemos podido conversar durante esta tarde. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, mi cereza en el pastel es por una sociedad mucho más tolerante, mucho más equitativa, mucho menos desigual. Puede sonar algo ingenuo tal vez, pero bueno, yo creo que también muchas personas estaban incrédulas ante la posibilidad de independizarse de una monarquía como la española, y ocurrió. Y le voy a pedir a usted una reflexión, que usted ponga por algo su cereza en el pastel. Muchísimas gracias, e invitarlos a seguir reflexionando, amando el país de una manera no tan romántica, sino que siendo críticos, una sociedad crítica, una sociedad fuerte, con derechos y con deberes, porque estamos acostumbrados a pedir solo derechos, pero también tenemos deberes. También tenemos deberes. Muchísimas gracias y bueno, que pasemos todos una pacífica y buena celebración de estas fiestas patrias que inician hoy y terminan mañana con muchos desfiles de faroles, de banderas, de bandas en los colegios, y ojalá en todas las casas, en todos los hogares, se ilumine esa llama de la independencia y de la esperanza, ¿por qué no decirlo también? Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos ustedes. Continúen disfrutando de la programación de Noticias Colombia. Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.